¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarlo, por supuesto, como cada lunes aquí en su programa La Estrella de la Salud. Hoy es lunes 30 de noviembre, aprovechando final de mes, ya esto suena a Navidad prácticamente y bueno, pues como siempre tenemos mucha información y sobre todo temas interesantes de salud que le pueden ayudar a usted si se identifica. Aquí le vamos a dar todas las soluciones. Como siempre, es un placer saludar a mi esposo, Salvador Ramírez Elizondo. ¿Cómo estás? Buenas tardes y placer estar con ustedes aquí en Salud LTV, La Estrella de la Salud, y compartiendo aquí con mi esposa un programa, una misión más bueno, hoy vamos a ver, nos han mandado muchas sugerencias y preguntas a nuestras páginas y a través de Facebook, las líneas de contacto. Y hoy vamos a tocar uno de los temas que nos han sugerido bastante, sobre todo va relacionado mucho con, pues detrás de esto va la mala alimentación, como hemos hablado cada semana, y toda la deficiencia que hay sobre todo en el consumo de alimentos con calidad. Así es, obviamente uno de los problemas que se presenta cada vez con mayor frecuencia entre la población de todas las edades es sin duda los problemas intestinales, o sea, desde inflamaciones, colitis, gastritis, divertículos, hasta infinidad de cosas que derivan quizá en una cirugía o en algún riesgo de salud o quizá, ¿por qué no decirlo?, hasta la muerte si no son atendidos a tiempo. Platícanos un poquito de esto, ¿qué tan comunes son los problemas? ¿Qué tantos pacientes te llegan con este tipo de problemas o de cuestiones? Bueno, aquí vamos a dar un tema de divertículos. Por ahí detrás, no, incluso los médicos no están muy de acuerdo en cuál es el origen o la raíz de todo esto, pero detrás definitivamente, como lo ha comentado el doctor Martín Díaz, una deficiencia en la alimentación, una baja calidad, sobre todo en el consumo de fibras. Se habla que el organismo debe consumir alrededor de unos 30 gramos de fibras diarias, y no lo hacemos. Por lo regular, como te comieras, no sé, 6 frutas, no sé, 6 manzanas con cáscara, no lo hacemos. Diariamente llega gente, mucha gente no acostumbra la fruta o la verdura todos los días. Incluso mucha gente te lo dice, híjole, yo estoy acostumbrada al pan, difícilmente consumo verduras, y eso es un problema considerable. En la actualidad se habla que arriba de 40 años, entre los 40 y los 80 años, al menos la mitad de la población tiene un problema de este tipo, un problema de divertículos. Para la gente que nos está sintonizando, más o menos, ¿cómo se puede detectar o cómo se pudiera definir de una manera coloquial? Bueno, son como bolsitas que hay en el intestino, se hacen en el intestino unas crecientes, unas salientes, con unas bolsitas, y llegan a hacerse como cuando, no sé, la llanta del carro de repente se hizo un chipotito, se hizo boluda. Te das cuenta que eso pasa en el intestino, se hacen esas bolitas, esos chipotes, que son unas bolsas, y obviamente van a almacenar bacterias, pues las mismas heces, gases, y puede causar infecciones, incluso molestias o dolores. Incluso ahorita vamos a platicar algo de cómo se puede diagnosticar de una manera sencilla, porque hay muchos métodos, pero en muchas ocasiones generan presión hacia algún órgano que está ahí o al lado, y hay molestias, hay dolores, sientes irritación, que se inflama, como que pica, hay dolor en la parte baja del vientre, puede llegar a haber hasta vómito. ¿Se puede llegar a confundir quizá con alguna colitis, gastritis? Sí, porque como puede haber vómito, dolor en la parte baja del abdomen, puede llegar a haber inclusive sangrado en el recto, y bueno, todos son focos de alarma, ¿no? Si hay sangrado, pues obviamente es importante acudir al médico. Si está haciendo vómito, si hay estreñimiento constante, frecuente, pues es factor que hay que atender. Si ya por antecedentes no hay consumo adecuado de fibras o suficiente cantidad, porque pues el intestino grueso de alguna manera se habla que requiere fibras y líquido y agua para su absorción. Si aquí, por ejemplo, en el norte, mucho consumo de refresco, poca agua, mucho pan, mucha carne, pocas frutas, verduras, también puede ser un factor de riesgo para desarrollar este tipo. Hemos conocido personas o pacientes que quizá son incluso hasta vegetarianas y a lo que voy es que es complicado que una persona pueda consumir en un día los niveles requeridos
de fibra, y aún así, suponiendo que seas una persona completamente sana, los alimentos y el proceso con los cuales los conservadores, ferticidas, infinidad de cosas con las que se siembran o con las que se hacen hoy en día los alimentos, también impiden este tipo de cosas, ¿no? El tener los nutrientes necesarios. Sí, así es. Bueno, yo lo he platicado en muchas ocasiones, hace 20 años cuando yo comencé a estudiar todo esto alternativo, que hoy se dice que es integrativo, pues son alternativas. Se hablaba que había mucho herbicida, pesticida, y obviamente eso bajaba la calidad de los alimentos, o sea, no tenían los mismos nutrientes. Incluso en aquel tiempo manejaba mucho la jugoterapia, y con resultados impresionantes. Pasan los años, no creo ni 10 años pasaron, y fue real esto, o sea, ya nos damos cuenta que incluso llevas una buena alimentación, ya no había el mismo rendimiento físico, lo veía como practicante de alto rendimiento, en alumnos practicando Kung Fu. Lo veías incluso cuando usabas la combinación de frutas para terapia, que no funcionaba igual. Entonces era real, o sea, ya no tenía la misma consistencia, la misma concentración de vitaminas, porque, pues bueno, ya están muy tratadas la tierra, se usan conservadores, herbicidas, pesticidas, se tratan de manera genética para, pues, la producción, abastecer a la población. Incluso la soya es uno de los transgénicos más fuertes a nivel mundial. Entonces, obviamente, eso también, aunque lleves una dieta muy sana, es complejo tener los nutrientes requeridos que necesitas diariamente. Aunado a esto, pues también a la mala alimentación que pudiéramos llevar o que pudiera llevar la mayor parte de la población, como mencionabas, es una sociedad que pues es altamente refresquera, carnívora. Obviamente hay poca costumbre de consumo de agua. Esto también, por supuesto, potencializa este tipo de problemas. Sí, así es, porque el intestino requiere líquidos, requiere suficiente cantidad de fibra. Entonces, si no le das la cantidad adecuada y no hay líquidos, obviamente se deshidrata y obviamente va generando obstrucción, va generando problemas digestivos, estreñimiento, colitis, va a llegar a divertículos, infecciones, etc. ¿Qué puede llegar a pasar si yo como paciente tengo algún dolorcito, ya sé que padezco estreñimiento, de repente veo mi abdomen bastante abultado, quizá de un día para otro? ¿Qué pasa si vamos dejando pasar, valga la redundancia, este tipo de síntomas o de alertas? Bueno, obviamente te topas con que ya hay mucho estreñimiento. Hay personas que te dicen, no, pues batallo a veces 2, 3 días para no ir. De hecho, escuché hace poco, creo que ibas conmigo, una persona que sé que se tardaba hasta una semana. Así es. Entonces dices, bueno, eso ya es alerta, o sea, ya es detonante que tienes que ir a revisarte. Sangrado de repente frecuente, como en el nivel rectal, dolor abdominal, vómitos frecuentes, es importante acudir al médico. Y obviamente ya cuando hay estudios más profundos, cuando ya va a haber divertículos, diverticulosis, o diverticulitis, con inflamaciones, pues bueno, ahí hay muchas maneras de diagnóstico, entre tomografías, través de líquidos de contraste. De hecho, hay un estudio que un médico con un tacto rectal, estudiante con guante, introduce el dedo para ver si hay obstrucción, si hay algo ahí que esté adherido. Y bueno, a veces resulta incómodo, o sea, y por eso claro, a veces lo dejan pasar. Hay exámenes de laboratorio para determinar en el análisis de sangre si hay alguna infección, que también puede generar infección a los divertículos. ¿Estos divertículos pueden ir creciendo? ¿Puede haber uno o varios? ¿O cómo se desarrollan dentro del organismo? Sí, puede haber varios y sí pueden ir creciendo, o sea, se van haciendo como el ejemplo de la llanta que va rodando y se empiezan a hacer boludas, así empieza a salir el intestino y se pueden ir haciendo más grandes, puede ir obstruyendo el intestino, puede empezar a generar estreñimiento crónico y empiezan a hacer las bolsas un poco más grandes y incluso se pueden llegar a reventar, donde a veces las heces se llegan a pasar hacia el estómago. Entonces, y obviamente esto ya complica mucho más órganos, mucho más cosas, ¿no? Entonces, obviamente, si ya tienes una inflamación, hay estreñimiento, hay sangrado, que son las primeras condiciones, pues obviamente tienes que ir a checarte, acudir al médico inmediatamente. ¿Cómo hacer para que la población pueda
estar alerta y también pues de alguna manera prevenir este tipo de cosas, dado que pues la alimentación de hoy en día es muy complicada. Hay manera de corregir antes de llegar a una cirugía o antes de llegar a este tipo de problemas. Nos los platicas después del corte. Regresamos en un momento, estamos totalmente en vivo aquí en La Estrella de la Salud. Estamos de regreso aquí en La Estrella de la Salud, totalmente en vivo, y el día de hoy, como cada lunes, les estamos presentando información muy importante de salud que a usted y a mí, por supuesto, nos interesa. Así es que si se identifica con alguno de los problemas o alguno de los síntomas, comuníquese por favor también a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Se las recordamos, por supuesto, a través del Facebook Perla Parra, a través de mi Twitter Perla-Parra29 y a través del WhatsApp o mensajes 81 11 19 13 13. Y así la línea de contacto aparece ahí en pantalla y pueden agregarme también a la página de Facebook Dragón de Nuevo León y también a la página La Hora del Dragón, que estamos subiendo mucha información y creando algunos eventos para ustedes ya en las próximas semanas. Así es, y bueno, pues el tema del día de hoy estamos hablando sobre esos problemas intestinales, mejor conocidos como divertículos, o simplemente, pues señora, si usted se identifica con algún problema de que tiene estreñimiento, tiene dolor, tiene inflamación, pues esto le puede interesar muchísimo. Platicábamos si hay alguna manera de prevenir. Una vez que ya está el problema, ya sé que batallo por ir al baño, ya sé que como mal, yo sé que llevo una mala alimentación, malos hábitos, ¿qué puedo hacer para prevenir? O si ya he hecho de todo y el estreñimiento no se me quita. Ok, aquí muchas veces hemos hablado algo de la causa del estreñimiento. A veces el estreñimiento, a veces de malos hábitos, mala alimentación, el consumir poco fibra, el dejar muchas horas sin comer, que lo hemos hablado muchas veces, dejas mucho espacio sin comer, el mismo trabajo te absorbe y se te olvida comer, pasan horas, empieza a haber hiperactividad en el estómago, empieza a haber mucha acidez, gastritis, luego genera estreñimiento. A veces el estrés excesivo pues genera que el intestino también se paralice de alguna manera, empieza a haber estreñimiento. El estar mucho sentado, mucho parado, los dos extremos. La vida sedentaria, así es, también te va a generar estreñimiento. Entonces, obviamente, ¿qué sucede cuando lo tienes por años, por muchísimo tiempo? A veces has usado laxantes, quizás no, y de repente usas laxantes, puede que te hagan más o menos, luego dependes del laxante. Lo que sucede ahí, el laxante generalmente, pues prácticamente pasa así nada más empujando, pero no le vuelve la movilidad al intestino, o sea, la función hacia el órgano. Y lo puede llegar hasta ser más perezoso incluso. Sí, porque realmente no le da función, no le da movimiento, entonces no te resuelve mucho. Hay los lavados colónicos que son, pues pueden resultar incómodos, te mete una cánula de 30 centímetros, se mete una regla, y la anatomía del hombre y la mujer son diferentes, y obviamente en el hombre, pues bueno, a poco es más incómodo. Y generalmente introducen hasta 20 litros de agua. El intestino es enorme, es grandísimo, puedes extenderlo, no sé, más de 10 metros. Y a muchas ocasiones esos tipos de tratamientos o lavados, pues no te alcanza a cubrir todo. O sea, llega una parte del intestino, realmente no te alcanza a liberar todo. Y aparte tiene algún riesgo, ¿no? Digo, cabe mencionarlo, si llegas a una clínica o con algún médico o con algún especialista que realmente no sepa hacer este procedimiento, realmente sí puede salir muy lastimado. Sí, por eso también incómodo, además por la cánula que se introduce. Entonces, pues bueno, puede resultar muy, muy incómodo. Hay método diagnóstico, entonces hablado mucho de la iridología, que a través del iris puedes ver cómo está la banda nerviosa autónoma, si está muy irritada, si está el intestino o pues uniforme o regular, o si está muy inflamado, muy constreñido, si está muy colapsado. Incluso alcanzan a ver los divertículos, entonces cuando llegan a ver se ven en la parte del iris unas ligeras bolsitas y puedes empezar a ver que hay divertículos. Entonces a través del iris puedes diagnosticar cómo está la pared digestiva sin llegar a pues, no sé, hacer un tacto rectal o cosas así. Obviamente repetir si tienes el antecedente que hay sangrado, en donde hay sangrado rectal tienes que acudir al médico, un estudio de sangre para ver si hay una infección. Generalmente te dan antibióticos.
¿Cómo lo puedes prevenir? Llegar a evitar incluso una cirugía, porque eso sí te puede llevar a una cirugía si no lo controlas. Incluso pueden llegar a quitar una parte del intestino. Hemos hablado del estreñimiento crónico, genera incluso muchos cánceres de colon. Entonces, ¿cómo prevenirlo? O sea, realmente la prevención es ya empezar a actuar y hacer algo, modificar hábitos, hacer cambios. Y dices, bueno, la alimentación, aquí es difícil, lo hemos visto, incluso con la gente que está en control de peso. Pues no deja tan fácil el pan, no deja tan fácil la carne. El refresco. El refresco, y ahorita que hay finales de fútbol, porque pasaron o no pasaron los Rayados, hay carne, y porque pasaron o no pasaron los Tigres, hay carne. Total, hay carne asada casi diario, viven las posadas. Entonces, híjole, es complejo. Pero entonces dices, bueno, ¿cómo lo prevengo? Sí es importante, yo lo he comentado, de hecho lo comenté recientemente, es importante el consumo de fibras. Generalmente vas al médico, se te recomiendan algún tipo de fibra como el plantago, psyllium, que es un tipo de fibra. En la Estrella de la Salud tenemos una fórmula 5, que contiene ese plantago, psyllium, la linaza canadiense, goma guar, jamaica, el zen, y son elementos, es una combinación de fibras solubles e insolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber unas fibras que sean solubles a los líquidos y unas que no, y esa en conjunto hacen sinergia, están micropulverizadas para poder volver la motilidad del intestino, empezar a regular la digestión, controlar el estreñimiento, la colitis, y elementos como los omegas que están en la linaza, que son importantes, ayudan a barrer los excesos de colesterol que pueda haber por ahí, proteger el aparato cardiovascular. Que es importante los omegas, el consumo de omegas. Alguna vez lo decía el doctor Martín en una conferencia, el pescado azul de agua frías es el que trae los omegas, porque se alimenta de una alga que crece en los mares profundos de agua fría, que es precursora de los omegas. En la actualidad nuestra dieta es pescado de granja, entonces no comen esa alga, entonces no hay omegas. O sea, que aunque comas pescado prácticamente no estás obteniendo ese nutriente. Así es, entonces tienes que ver un suplemento adecuado. Muchos de los aceites que te dicen en el mercado tienen omegas, pues tienen a veces más uno que el otro y tiene que haber un balance. Entonces, aquí la linaza tiene esa calidad de omegas que te ayudan, que son importantes. El zen, que ayuda mucho a la digestión también. La jamaica, que aparte ayuda también como un digestivo, ayuda a limpiar los riñones, eliminar grasas. La goma guar, que ayuda también a proteger la mucosa del intestino, ayuda a encapsular la grasa, te ayuda incluso a bajar de peso. El salvado de trigo, que te ayuda también en la digestión, a la motilidad, a la evacuación. Entonces, una combinación de fibras solubles e insolubles. Y bueno, lo hemos visto, es una fórmula que realmente, una cucharada prácticamente de un día para otro comienza a regular la digestión y lo ves inmediato. ¿Qué lo hace diferente esta fórmula que maneja la Estrella de la Salud a otras fórmulas que quizá existan en el mercado? Ya nos platicabas un poquito sobre los laxantes, pueden llegarte a ser dependiente, e incluso pues personalmente lo digo, yo cuando en su momento tenía jornadas laborales muy fuertes, pues yo padecí muchísimos años de estreñimiento, y llegó un punto en el que ni los laxantes me hacían. Sí, así es, porque vos al principio el laxante no le da movimiento al intestino, la función hace el órgano, le quitas función. Entonces el laxante nomás llega empujando, pero no da movilidad y no barra las paredes, entonces realmente sigue obstruyéndose, llega un punto en que pues, por más que empuje no te mueve el intestino. ¿Esta fórmula qué la hace diferente? Esa combinación de fibras solubles e insolubles lo que hace es realmente que se vaya absorbiendo el intestino requiere líquidos y fibras para su absorción, y obviamente va a hacer que el intestino se empiece a mover nuevamente, empieza a desintoxicar, a limpiar, a barrer como un cepillo que está tallando, barriendo, como cuando lavas los trastes con las fibras y quitas la grasa, es lo mismo que va haciendo en el intestino, arrancando todos los excesos, y obviamente va a ayudar a la buena absorción del intestino para absorber nutrientes de manera adecuada, desechar toxinas, y obviamente pues bueno, trae elementos como decíamos para ayudar a eliminar el exceso de grasa, colesterol, ayuda al exceso de azúcares, protege el aparato cardiovascular, ayuda a la evacuación, ayuda a la absorción de nutrientes en el intestino, entonces cubre muchas funciones que requiere el intestino. Obviamente, entonces esto nos da una luz de esperanza, decir, este tipo de problemas intestinales tienen alguna solución. Sí, así es. De hecho, esta fórmula ha usado muchos productos, muchas fórmulas,
Y esto es lo que he visto que más funciona. Realmente pues, son fórmulas diseñadas por médicos, usadas por médicos. Y el común que conocemos en el mercado, como dices, ¿qué diferencia de otras? Pues bueno, hablamos de que requieres 30 gramos de fibra aproximado a diario. De repente topas algunas fórmulas que te dicen, no, pues tómatela 4 o 5 veces al día. Puede tener sentido por la cantidad de fibra que requiere el cuerpo o el intestino diariamente. Y empieza a haber mejoría al paso de los días, de las semanas, más o menos. En otras, bueno, he visto otras fórmulas que consumen la fibra y luego tienes que consumir 2-3 litros de agua porque se expande y te salió peor. Esta fibra, cuando la primera vez que yo la recomendé, yo recuerdo que fue al doctor Agustín Jaime y fue el doctor Agustín Jaime, sí, Eugenio, el doctor Eugenio. Me acuerdo que yo le dije, pues esta fibra, pues ponle 2 cucharadas, 2 al día. Entonces, inmediatamente fue en la noche, el otro día me hablaron y dije, oye, esto está bien fuerte. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y me di cuenta que realmente con una cucharada empieza a funcionar de un día para otro y no he visto una fórmula que funcione de la misma forma. Obviamente, tanto beneficio puede ser aplicado desde niños hasta adultos mayores, los dos extremos de la vida. Sí, así es, yo lo he utilizado con muchos niños. Muchos niños llegan incluso problemas digestivos por lo mismo, la mala alimentación, el consumo de alimentos enlatados. Los padres acostumbran a darles exceso de harinas, y hay estreñimiento, o cuando muchas veces que dicen, no, que el niño está empachado, no quiere comer, y que pues una parte del intestino se colapsa, se pega. Y lo he manejado con niños incluso de 2-3 años, donde, bueno, das una dosis mínima, o sea, una cucharita cafetera, y con eso empiezan a regular su digestión un par de días. Y bueno, no he visto otra fórmula que funcione así tan rápido y tenga los resultados que esta fórmula 5. Así es, por supuesto, esta fórmula la maneja la Estrella de la Salud y mucha gente a nuestro alrededor, muchos pacientes e incluso pues nosotros mismos, o bueno, hablando de lo personal, hemos utilizado esta fibra que es bastante noble, aparte tiene un buen sabor y es súper económica. Sí, así es, muy accesible y realmente pues prácticamente se absorbe inmediato, la diluyes en agua muy rápido, no se expande. Y bueno, hay un sabor a jamaica, un sabor a tamarindo, que incluso los niños la toman sin ningún problema. Así es, y pues bueno, retomando un poquito el tema, hablando de este tipo de problemas intestinales, pues una vez que ya se encuentra ahí, puede generar otro tipo de problemas. Sabemos que, bueno, me sacarás del error, sino la cuestión digestiva trae muchas secuelas. Empieza también la gastritis, la irritación, que si el reflujo. ¿Qué otras cosas pueden derivar de estos tipo de problemas, de estas bolsitas en los intestinos? Sí, pues obviamente vemos que puede haber desde una colitis, estreñimiento, cuando hay esos divertículos, incluso puede haber infecciones, puede haber sangrado. Y obviamente ya cuando llegaste a este extremo es porque hubo antecedentes como gastritis, hubo colitis, hubo estreñimiento y pues se iba avanzando el problema. Entonces, si ya tienes el problema también y ya tienes gastritis o ha habido gastritis o quieres prevenirlo, porque ya sientes que de repente reflujo, de repente algunos alimentos te irritan, comes mucho irritante, simplemente la alimentación no es adecuada, pues es importante prevenir. También aquí agregamos algunos elementos, por ejemplo, sobre todo para prevención, la clorofila, por ejemplo, que es un elemento que ayuda a limpiar la sangre. Hablamos de que cuando hay divertículos puede haber infecciones, entonces ayuda mucho a limpiar, depurar un poquito la sangre, hígado, etcétera. Entonces es como te ayuda en parte como un antibiótico, no es un antibiótico 100%, pero te ayuda a depurar el organismo. Elementos como el Recalís, que es un antiácido, es un antiinflamatorio. Estamos hablando que los divertículos pues son unas bolsitas, hay inflamación, entonces esto te puede ayudar como un antiinflamatorio. La menta, que también es un elemento que ayuda muchísimo a la digestión. La sábila, que hablamos ya mucho, que tiene, pues incluso desde la época prehispánica se utiliza y tiene pues hasta más de 100 propiedades, entre ellas cicatrizante, antibiótico, desinflama, desinfecta, purifica. Entonces volvemos al principio. En un divertículo hay infecciones, hay bacterias, esto te va a ayudar también a eliminarlas o prevenirlas. La angélica, que se ha usado desde la Edad Media, le pusieron angélica porque ayudaba mucho a la digestión, sobre todo a los niños cuando había muchos gases,
y esto ayuda mucho a la prevención de enfermedades digestivas. El ajo, que también hemos tocado mucho, que tiene muchísimas propiedades, entre ellas, pues bueno, todo lo que tiene que ver con gastritis, porque también es un antiinflamatorio, también es un antibiótico, ayuda también a la digestión, a depurar el organismo. Y bueno, hay elementos, la manzanilla, que también es digestivo, el nopal, y todos esos elementos en conjunto se van integrando para una fórmula que es la fórmula 15, que ayuda a prevenir todos los problemas de gastritis, hiperactividad en el estómago, sobre todo para la prevención cuando estás tratando también los divertículos, porque te ayuda a desinflamar, a evitar las infecciones, y como un preventivo es bueno, sobre todo el tipo de alimentación que llevamos aquí los mexicanos, es importante consumir esta fórmula. Así es, bueno, nos seguirás hablando de estos beneficios, por supuesto, de esta fórmula de la Estrella de la Salud al regresar del corte. Acompáñenos, estamos totalmente en vivo aquí en su programa. Estamos de regreso aquí en su programa La Estrella de la Salud. Estamos totalmente en vivo a través del canal Saludable TV, por supuesto. También estos programas se suben a YouTube. Por si no tuviste la oportunidad de verlo hoy, tienes la oportunidad de buscarlo a través de nuestra página, a través de YouTube, y por supuesto darle like. Te recordamos nuestras redes sociales. Estamos totalmente en contacto directo a través del Facebook Perla Parra, a través de mi Twitter Perla-Parra29 y a través del celular 81 11 19 13 13. Sí, si nos salió el contacto, aparece en pantalla, y agréganos a la página Facebook Dragón de Nuevo León, y a nuestra página La Hora del Dragón, donde estamos subiendo varias actividades, información, sobre todo algunos seminarios y cursos que tendremos ya en unas próximas semanas. Hablábamos en el bloque anterior de esta fórmula 15, que, bueno, grandes beneficios, sobre todo para quienes padecemos de gastritis, de colitis, de reflujo. Tiene muchísimos compuestos que prácticamente hacen que sientas un alivio instantáneo al momento de ingerirlo. Sí, así es. Bueno, generalmente conocemos muchos antiácidos por ahí en el mercado, y pues realmente es como si nada más te cubrieran, tomaras un poco de leche y te cubre el malestar un poquito. Algunos de esos fármacos pues a veces también te desarrollan más, a la larga te crean cierta dependencia porque están generando más ácido. Esta fórmula realmente la puedes consumir libremente, no tiene un efecto secundario, es 100% natural. Y bueno, aparte de que traer un antiácido, trae elementos herbolarios que te ayudan a resanar, restaurar desde adentro. Es decir, cuando hay una gastritis a veces se va erosionando las paredes, la mucosa. De hecho, cuando hay mucho estrés todavía es como si trajeras lumbre y se empieza a abrir, se puede llegar a perforar. Incluso en algunas endoscopías se puede llegar a ver como si estuviera rasguñado un gato, si literalmente se ve rasgado, y todo se va abriendo. Entonces, son las famosas úlceras, ¿no? Las úlceras también se van retirando, te van perforando. Entonces, esta fórmula te ayuda también a reparar los tejidos desde adentro, como si fueras pegando, cicatrizando, para volver a resonar todo el tejido y que quede uniforme y evitar la acidez. Por supuesto, este también es un problema muy común entre la sociedad, incluso lo hemos visto con muchos de tus pacientes, ¿no? La mayoría prácticamente al checarles el iris, pues luego lo primero que aparece, gastritis, colitis, acidez. Sí, así es. Bueno, como comentamos al principio del programa, en el caso de los divertículos, se habla de entre los 40 y 80 años, la población al menos la mitad los padece, y producto del estreñimiento, hablamos muchos casos de, yo creo que de cada 10 al menos 8 traen estreñimiento, y eso fue producto también de mucha gastritis porque hay mucho estrés, malos hábitos de alimentación, y está generando mucha hiperactividad y empezaron a generar mucha acidez y empezaron con gastritis y colitis. Y por supuesto, para las personas que nos están sintonizando, para no perder la costumbre, vamos a regalar consultas iridológicas. Por supuesto, a las primeras personas que nos marquen, que manden un mensajito o que se pongan en contacto directo a través de nuestras redes sociales. Así es, hay unos líneas de contacto o en las redes sociales pueden mandar un inbox o un mensaje, un WhatsApp, y las primeras personas van a tener una consulta iridológica. Hablamos mucho que el iris, bueno, es un reflejo de nuestro cuerpo, es como un holograma donde está reflejado todas las áreas de nuestro cuerpo,
Y hablando específicamente de la pared digestiva, que generalmente cuando vamos al iris lo primero que observamos para ver en qué condiciones está, está muy claro cuando observas el iris desde una banda nerviosa, el sistema nervioso, y está determinado cómo está hacia adentro la pared digestiva. Entonces a veces podemos ver desde ahí si hay muchos estreñimientos, si hay muchas colitis, está colapsado el intestino, incluso los divertículos alcanzan a apreciar como ligeras bolsitas, incluso cuando hay pues varias internas como las hemorroides, hay una parte en el iris donde se observa muy bien. Y bueno, aquí atrás del iris puedes observar y darte cuenta de un diagnóstico sin tener que llegar a situaciones como un tacto o otro tipo de métodos diagnósticos más invasivos. Y aquí podemos determinar cómo está tu organismo y hacer un tratamiento preventivo o correctivo. Así es, y por supuesto a lo mejor también esto le da más confianza o más empuje a los pacientes que dicen, híjole, yo puedo tener esto, o yo tengo hemorroides, o yo tengo este tipo de problemas, pero me da vergüenza platicarlo y por supuesto imaginar siquiera que tengo que llegar al médico y que va a haber ahí algún tacto o alguna situación que pareciera pues incómoda, ¿no? Sí, así es, y entonces eso también lo hemos visto en muchos casos, que por el pudor o la pena no hablan y se aguantan los síntomas, pasan tiempo, esos meses, años, y hasta que ya sucede algo alarmante y detona y viene una enfermedad a veces crónico-degenerativa. Entonces hay que evitarlo y empezar a la prevención desde ya. Así es, por supuesto, señor, señora, si usted en casa se identificó o conoce a alguien que tenga este tipo de problemas, por supuesto, podemos hacer el diagnóstico a través del iris y recomendar ampliamente estas fórmulas que son totalmente naturales, que son muy accesibles y que además de corregir el problema de una manera natural y mucho más sencilla, pueden llegar a evitar la cirugía, que es mucho más costosa e invasiva. Sí, así es. Yo creo que la prevención es más sencilla, es más económica que esperarte a que suceda algo. Y bueno, como hablamos, estas fórmulas pues están al alcance de todo el mundo. Las puedes pedir informes con nosotros ahí a través de las líneas de contacto. Y aquí en el área metropolitana de Monterrey, inclusive en el interior de la República, te los podemos hacer llegar y darte asesorías. Estamos viajando a varias ciudades, entonces no importa donde estés, nosotros te podemos atender y bueno, darte un seguimiento adecuado. Así es, y por supuesto garantizamos estas fórmulas, y como siempre lo reiteramos en todos los programas de la Estrella de la Salud, son pues fórmulas que están diseñadas totalmente por especialistas, por médicos expertos en la materia que llevan más de 10 años en el mercado y que su eficacia ha sido comprobada por miles de pacientes. Sí, así es, son más de 11 años de investigación y bueno, de hecho la fórmula 5 que hablamos al inicio del programa, pues entre las fórmulas de la Estrella de la Salud es la que prácticamente la número 1 en ventas, por el efecto tan rápido e inmediato que tiene y los beneficios que obtienen las personas al empezar a ingerirla, que prácticamente es, como decimos, en los primeros 2 días tienes resultados. Así es, por supuesto, les reiteramos, si usted está interesado o quiere un diagnóstico, a lo mejor no se identifica con ninguno de los problemas de los cuales hablamos del día de hoy, pero sin embargo tiene otros síntomas o simplemente ya se cansó de acudir a médicos y hospitales sin que pueda ser diagnosticado. Señor, señora, le aseguramos que a través del iris puede usted encontrar una solución y por supuesto en la Estrella de la Salud encontrar el remedio totalmente natural sin salir afectada en su bolsillo o en su salud. Así es, hay que empezar desde ya con la prevención, que es importante. La prevención es qué debo hacer o qué debo tomar antes de que me enferme o me pase algo, no esperar a que tenga un síntoma. Entonces es importante iniciar. Así es, bueno, esperamos sus comentarios y sugerencias. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos con más aquí en la Estrella de la Salud. Estamos de regreso aquí en la Estrella de la Salud y por supuesto antes de despedir este programa queremos agradecer antes que nada todos sus comentarios, sus llamadas, sus sugerencias y también a todas las personas que han seguido
semana tras semana este plan de alimentación, este plan nutricional que lanzamos ya prácticamente hace más de un mes. Hay muchas personas que siguen bajando de peso y por supuesto, además de sanar su físico, están sanando sus emociones. Sí, así es. Lo hemos visto prácticamente en este par de meses como ha habido resultados contundentes y están mejorando su salud de manera rotunda, del cual, pues bueno, hay personas que habían hecho prácticamente casi de todo para bajar de peso, mejorar su figura, y te das cuenta que, bueno, esto es una enfermedad multifactorial que puede depender de muchos factores, desde la alimentación, desde hábitos, desde el sedentarismo. Incluso muchas de las bases están en la mente a nivel inconsciente, por procesos emocionales, historias de vida, que al ir trabajando en conjunto todo, desde una alimentación sana y sencilla, un plan de suplementación, una revisión semanal, un programa adecuado de terapias emocionales, empieza a dar resultados, pero a veces de una semana para otra. Así es, bueno, muchas personas, hombres, mujeres, jovencitos que han llegado con nosotros con la esperanza, obviamente, y con la ilusión de bajar esas llantitas, esos kilitos de más, pero además de que lo están logrando, que están logrando ese cambio físico, están logrando también un cambio interno. Incluso hemos visto que se han integrado familias enteras donde llegan con jovencitas, chavitas de 10, 11 años, con las niñas más pequeñas, que también están trabajando, quizá no tanto el peso, pero sí problemas emocionales que en conjunto y que trabajados en familia pueden dar grandes resultados. Sí, así es, porque es importante esto que comentas, cómo se va viendo un cambio. De hecho, el doctor Erasmo Rocher, gran maestro, él habla mucho de un cambio sistémico, en que si tú empiezas a cambiar adecuadamente, tiene que influir o afectar al entorno, o sea, para bien. Y aquí lo hemos visto en este programa donde se integran familias, porque empezó la esposa o el esposo y empezó a jalar a la hija, la esposa, etcétera. Y ahora un plan familiar en el cual, que es importante porque, como comentas, llega una niña a lo mejor de 10, 11 años que aparentemente siente que trae problemas de sobrepeso, o más que nada hay problemas emocionales, ansiedad, estrés, y muchas veces es el reflejo de lo que sucede en la casa. Entonces, cuando empieza a cambiar todo el entorno, empieza a cambiar las familias de los papás, obviamente se va a reflejar en los hijos en un cambio completo. Afortunadamente, pues bueno, mucha gente se nos ha unido y también pues invitamos a todas las personas que quieran bajar de peso, que quieran trabajar esa emoción. Quizá dices, yo no puedo tener problemas emocionales, sin embargo, en el fondo hay una depresión, hay una tristeza, hay una sensación de vacío que muchas veces pues llega a afectar a muchas personas y que han llegado con nosotros a decir, híjole, es que yo cada que estoy triste me como un pan, o yo cada que estoy triste, o sobre todo ya que empiezan estas fechas, también es como muy común decir, híjole, que los días grises o lluviosos o fríos o esta época me trae malos recuerdos. Es quizá porque ahí en el inconsciente hay algo que todavía no se ha sanado y que se puede reflejar en muchas maneras, pero que quizá las personas que llegan con nosotros, esa obesidad, a la cual llamamos también obesidad emocional, pues tiene su raíz. Y aquí en este club sabatino, por supuesto, nosotros estamos tratando de ayudar a todas las personas que se acerquen y que desesperadas también, por qué no decirlo, ya han probado de todo y sin resultado alguno. Sí, así es. Aquí, bueno, lo hemos visto mucho, cuando atacas la raíz, va a haber un cambio. Entonces, lo hemos visto muchas veces, no es el efecto sino la causa de una enfermedad, y aquí nos vamos mucho a las raíces, y eso es lo que está generando cambios pues, rotundos, y muchas de las personas que están yendo con nosotros pues han bajado considerablemente. Así es. Personas que han bajado hasta más de 10 kilos, que menos ha bajado a ser 5 kilos, bajan medidas una semana a otra. Y bueno, la gente está muy contenta y está cada vez viendo los resultados, integrándose, incluso están jalando a sus familias, conocidos. Así es, y cabe mencionar que este plan es totalmente integral, porque además de darles una asesoría nutricional,
pues se les da también quizá una suplementación natural, pero fuera de eso también hemos visto que hay personas que no se portan tan bien, no siguen rígidamente el plan de alimentación que se les sugiere, que cabe mencionarlo, no es nada complicado, es lo que tenemos en casa, señor, señora, o sea, usted no necesita salirse del presupuesto incluso para poder surtir en su despensa lo que nosotros sugerimos como alimentación, pero este plan integral encierra de todo y como dices, hay personas que incluso sin la dieta están bajando de peso. ¿Por qué? Porque están sanando esas emociones, están sanando esa problemática que los tiene así con esos kilitos de más. Sí, así es. Entonces, esto es prácticamente muy importante. Como dices, seguir una dieta más o menos al pie de la letra, que es difícil que lo sigan, pero si es una alimentación, pues bueno, más sana de lo que estabas llevando y los tratos de seguir lo mejor posible, cambias, modificas hábitos, sobre todo sanas mucho sus emociones, el cambio es impresionante. Así es, por supuesto, para todas las personas que estén interesadas, pueden acercarse, acudir con nosotros, ponerse en contacto a través de las redes sociales, preguntarnos si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Este plan integral es totalmente gratuito, se hace una vez por semana en una sesión de 1 hora, es decir, no te va a quitar mucho tiempo, o incluso para las personas que estén interesadas en hacerlo con su familia, en su colonia, con los vecinos, con el conocido, pueden incluso formar grupos y nosotros vamos a domicilio y se lleva la sesión una vez por semana para que puedan darle seguimiento. Y pues bueno, también además de invitarlos a este club integral que tenemos ya prácticamente más de un mes con él y con excelentes resultados, pues también hay una invitación muy especial a varios cursos y seminarios que estás organizando, Salvador. Sí, así es, aquí en el Colegio Nacional de Terapias Integrativas, pueden acercarse a nuestras líneas de contacto, hablar directo del Colegio Nacional de Terapias Integrativas con nuestra productora Brisa Grajeda, que es coordinadora del colegio. Y bueno, tenemos ya próximamente un seminario de métodos de defensa personal que es importante en la actualidad. Pues todo el estrés que estamos llevando, que estamos viviendo, el ritmo de vida, sobre todo la inseguridad que se ha presentado en los últimos años, pues eso es un factor que nos hace que es indispensable aprender la defensa personal y bueno, aprender métodos o tácticas que nos lleven a cualquier situación de riesgo, cómo aprender a manejarla, cómo llevarla, cómo evitar riesgos y si estás ya en una situación, qué hacer, hasta dónde. Y sobre todo, lo hemos visto mucho en las escuelas, nos han dicho los padres el bullying que se está presentando, cómo evitarlo cuando hay mucho, pues ahora sí que maltrato o daño psicológico, físico, emocional, cómo prevenirlo. Y son técnicas que te van a ayudar a métodos sencillos de defensa que son importantes en la actualidad. Además, estos métodos, pues que son ahora sí que utilizando 100% nuestro cuerpo, no para que no se malinterprete, no es aprender a pelear, es simplemente, bueno, aprender a defenderte, tener técnicas físicas que puedan, ahora sí que protegerte de cualquier situación de riesgo, pero además de eso, también tienen una profundidad emocional en quienes las practican. Sí, así es. Bueno, se dice que a través de movimientos, simulacros, de técnicas, pues vas drenando mucha carga emocional que traes, desde el estrés, vas psicotransformando pues muchos de esos, a veces como dicen por ahí, algunos instintos o represiones que traes por producto de la vida, situaciones, y a través de este tipo de ejercicios, pues obviamente lo vas psicotransformando y lo vas descanalizando hacia otra área y te va llevando un bienestar físico y mental. Así es, las personas interesadas, ¿a dónde pueden acudir? ¿A quiénes pueden llamar? Platícanos. Sí, así es, pueden, a las líneas de contacto que aparecen en pantalla, nuestras páginas La Hora del Dragón, Dragón de Nuevo León, de Facebook, o directamente al Colegio Nacional de Terapias Integrativas al 83 40 6873 con Brisa Grajeda, que es nuestra coordinadora y además es productora aquí del programa. Así es, para todas las personas interesadas, son cursos muy prácticos, muy económicos, muy accesibles. Pueden tomarlo desde niños, ¿de qué edades hasta personas de qué edades? Así es, yo creo que esto está abierto a todo público, incluso este tipo de seminarios o técnicas las he manejado incluso con niños a partir de 5 o 6 años en adelante hasta adultos 99 años. Son técnicas sencillas que de hecho la base de estas técnicas fueron diseñadas para niños y para ancianos porque en teoría eran los más débiles.
Entonces son técnicas que si un niño la puede ejecutar, pues un adulto con mayor razón. Así es, hombres y mujeres por igual, por supuesto, si están interesados, pues pueden acudir al Colegio Nacional de Terapias Integrativas, que está aquí en el centro de Monterrey, o directamente en las líneas que ya comentábamos. Vamos a un pequeño corte comercial, antes regresamos para despedir nuestro programa. Y pues bueno, también antes de finalizar queremos invitarlos a un curso muy especial. Platícanos. Ok, también vamos a desarrollar un curso de Reiki. Muchas personas, incluso alumnos me han pedido, ya tengo tiempo que no doy cursos, pero hablar sobre el Reiki. ¿Qué es el Reiki? Bueno, es una energía, es una técnica, un método de sanación que está aprobado ya por la Organización Mundial de la Salud, en el cual aprendes a canalizar la energía. A través de imposición de manos puedes mejorar o volver un equilibrio para volver la salud y obviamente si tienes un flujo adecuado de energía que se ha comprobado en la actualidad con la medicina como la psiconeuroinmunología, en la cual comprueba que está interconectado todo, sistema endocrino, inmunológico, nervioso, y a través de técnicas como la imposición de manos, a través del canalizar energía con el Reiki, tu sistema de defensa se eleva y obviamente vuelve la salud. Y se ha probado en muchas enfermedades cómo puede sanar y mejorar considerablemente. Es una técnica, un método sencillo y práctico que se puede desarrollar y aprender la técnica cualquier persona. Y bueno, vamos a desarrollar también un curso básico de Reiki Usui, primer nivel, que también las líneas de contacto nos puedes contactar a través de nuestras líneas de contacto, Facebook, La Hora del Dragón, Dragón de Nuevo León. Y también va dirigido a todo público, es una técnica sencilla y básica que te va a ayudar a una autosanación primeramente y que puedes ayudar también a muchos familiares, muchos de los pacientes también me han pedido. Y bueno, aquí es donde sugieres cuando tienes un paciente ahí, una fase como que esté en cama o una enfermedad muy fuerte y tienes que estar constantemente dando una terapia como el Reiki, bueno, sugiere a veces que alguien de la familia lo aprenda para que se lo esté practicando o aplicando casi a diario. Entonces muchos de los pacientes me han preguntado, me han sugerido que por qué no vuelvo a enseñar esta técnica y ya empezamos la promoción a través de nuestras páginas, La Hora del Dragón y Dragón de Nuevo León, también Perla Parra en nuestras líneas de contacto. Así es, por supuesto todos los interesados, por ahí vamos a dar informes y por supuesto también muchas promociones y descuentos para quienes estén interesados, que lo hagan con anticipación porque hay cupo limitado. Y pues bueno, hasta aquí llegamos a nuestro programa La Estrella de la Salud. Los esperamos el próximo lunes con más información que a usted y a mí, por supuesto, nos van a servir para sentirnos mucho mejor. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima.